Ya está grabando, cuando queráis empezar. Eso se puede quedar sin tarjeta en cualquier momento, pero... Vale, pues empezamos. Bueno, pues entonces, ante todo, muchísimas gracias, Íñigo, por haber aceptado entrar en mi canal en la filosofía en Canal. Me hace mucha ilusión. Sí. Mira, Íñigo, pensé en hacerte una entrevista a raíz de leer tu libro, el libro de Con Todo, que me ha fascinado y me ha sorprendido. Luego pensé que, claro, pues que te habrían hecho ya muchísimas entrevistas, además como lo he ido retrasando te habrán hecho todavía muchas más, de hecho algunas ya las he visto, y tampoco creo que tenga que hacerte una entrevista sobre el libro. Quería charlar sobre algunos de los temas que se plantean en el planteamiento político que tenemos los dos actualmente, yo creo, porque me ha sorprendido mucho una cierta confluencia milagrosa, podríamos decir, ¿no? Viniendo de peripecias diferentes, ¿no? De dos tradiciones muy distintas. Yo en mi libro En defensa del populismo me acuerdo que utilicé un lema que era más Kant y menos Laclau. Yo había leído muy poco a Laclau. Bueno, no lo había leído nada en realidad, ahora lo he leído muy poco. Conocía a Chantal Mouffe, además precisamente gracias a ti, y también me puse a leerla y a escucharla en muchas entrevistas, pero yo no vengo para nada de esa tradición, para nada. Yo vengo de una tradición marxista y dentro del marxismo tuve una polémica interna que fue siempre intentar convencer a la tradición marxista de que Marx era un pensador ilustrado. De no renunciar a la ilustración, de no regalar la ilustración al enemigo. De no regalar la ilustración al enemigo, porque además creo que Marx no lo hizo nunca lo hizo. Entonces, bueno, con Luis Alegre pues intentamos siempre hacer una lectura de Marx que demuestre que Marx habría defendido siempre las grandes conquistas de la y de inscribir una perspectiva republicana, ¿no? Exactamente, y escribir una perspectiva republicana. Entonces lo que me encuentro es que viniendo de una tradición muy distinta, que según veo en tu libro, en principio incluso es el anarquismo. Sí, yo empiezo a militar en el anarquismo, sí. Y luego a través de toda la vía latinoamericana, toda tu experiencia latinoamericana, sí, y a través de Laclau, pues hemos acabado, sin embargo, creo que de acuerdo, lo cual no es poca cosa decirlo, ¿no? De acuerdo en algo que considero además que es muy importante, porque creo que es la receta política por la que hay que apostar. Y por otra parte es la receta por la que creo que están apostando en estos momentos en Latinoamérica, ahora que hemos dejado de apostar aquí por eso, un poco, ¿no? A raíz del despilfarro que fue Podemos. Pero ahora mismo está la experiencia en Chile, también te quería preguntar un poco por eso, ¿no? Pero ¿tú cómo verías entonces esta confluencia en defensa de la Ilustración entre Marx y Laclau, esta especie de milagro por el que al final acabamos entendiéndonos, para mí de una forma relativamente inesperada, porque bueno, te llevo conociendo desde hace tiempo, claro, pero no sabía que iba a ser tan letra por letra y punto por punto? Bueno, yo que estés de acuerdo con lo que se dice en el libro, para mí lo digo sin ninguna, sin ningún aspaviento y sin ninguna retórica, no es una concesión formal. Para mí es un orgullo. Yo creo que lo que también ha pasado, además de las peripecias o de las evoluciones intelectuales de cada uno, lo que también ha pasado es que creo que el modelo actual en el que vivimos, eso que a falta de una expresión mejor damos en llamar neoliberalismo, aunque ya es una especie de combinación como una especie de modelo zombie, ¿no? Digamos que ya está muerto, que no ilusiona a nadie, pero que es capaz de que nada lo sobreviva, se caracteriza por haber puesto patas arriba casi todos los planos de la existencia humana. De manera tal que nos ha colocado a quienes toda la vida hemos militado para hacer la revolución en la situación paradójica de ser quienes defendemos poner orden. Ante eso se puede llegar por diferentes evoluciones de trayectorias intelectuales o de trayectorias de pensamiento político, pero también se puede llegar, o creo que, porque si no nos explicaría que gentes, ahora mencionabas la experiencia por ejemplo de Gabriel Boric en Chile, no se entendería que gentes como Gabriel Boric y el resto de compañeros en Chile de repente lleguen al poder. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que de repente millones de chilenos han deseado hacer tabula rasa con su experiencia y jugarse el futuro tirándolo a los dados para, ¿no?, construir el mundo de base. En realidad no. En realidad es más bien una perspectiva conservadora, en el mejor sentido de la palabra, que mucha gente ha dicho,
oigan, a lo mejor hace falta un gesto revolucionario para poder ser reformista, o sea, para poder garantizar las condiciones mínimas para que la gente pueda hacer vidas relativamente ordenadas y como con relativa paz, ¿no? Entonces, a lo mejor ha sido también, espero no sonar muy pesimista, pero a lo mejor ha sido un poco el adversario, o el enemigo en este caso, quien nos ha colocado ante la tesitura, y a quien no lo hubiera aprendido por su trayectoria intelectual, lo ha tenido que aprender en la práctica política, ante la tesitura de que nos toca a nosotros la inmensa tarea de poder fijar las condiciones mínimas para que la vida de la gente tenga un cierto orden, una cierta seguridad y un cierto, ¿no? y un cierto sentido. Porque si los revolucionarios, digamos, en el 68 hacían la revolución contra lo predecible, contra el aburrimiento y contra algunos vínculos sociales demasiado densos, nosotros hoy estamos casi obligados a hacerlo para tener la posibilidad de tener vidas un poco predecibles, de tener vínculos que nos sujeten un poco y para no estar solos sometidos a una experiencia que es como la de un hámster dando vueltas en una rueda. No tiene nada que ver esto con esta especie de nostalgia reaccionaria de lo rojipardo que obliga a los frágiles a elegir por qué fragilidad quieren militar y pone a las libertades a competir entre ellas, de tal manera que si luchas por la cuestión de clase no puedes luchar por la cuestión de género, por la cuestión LGTBI. Esa perspectiva de creer que las libertades compiten es la perspectiva que ha distinguido de toda la vida a los reaccionarios de los demócratas, ¿no? Nosotros creemos que las libertades se refuerzan y ellos creen que entra en un juego de suma cero. Pero... Sí, pero esto nos ha brindado una oportunidad de oro que llevamos con ella desde que nació el primer Podemos. Sí. Joder, es un regalo inaudito que de pronto nos encontremos con que nosotros podemos adoptar una retórica conservadora, porque la retórica conservadora no tiene que pagar el estigma de lo antisistema y de lo revolucionario. Y ahora resulta que los revolucionarios son ellos, que los antisistemas son ellos, que quienes están dispuestos a demoler todos los aparatos institucionales con tal de dar libertad al dinero, que es lo que hace falta repetir sin parar, que dar libertad al dinero no es lo mismo que dar libertad a las personas, claro. Que las personas adquieren su libertad siempre en el marco institucional y siempre bajo el amparo de las leyes, porque donde la ley es siempre la palabra del débil. Yo creo que esto también lo repites tú y estamos también tan absolutamente de acuerdo en ello. La ley es la palabra del débil. De hecho, lo llegamos a convertir casi, digamos, en eslogan electoral que decíamos en España, y decíamos España porque hacemos política en España, pero en todas las sociedades que nos rodean, los pobres a sus hijos les dejan instituciones. Exacto. Bueno, pues exacto. Los ricos les dejan apellidos, conexiones, cuentas bancarias, casas, empresas, pero los pobres les dejan derechos grabados en la memoria colectiva y en instituciones. No me parece que se pueda explicar mejor, la verdad. No, es increíble, es exactamente eso lo que... Por eso demolerlas es un producto para devolvernos a esta especie de guerra de todos contra todos y de despotismo del más fuerte. O sea, claro, los fuertes tienen interés en no tener sujeciones. Los fuertes tienen la fuerza, claro. Los pobres solamente tienen las leyes. Claro. Esto se sabe ya desde los tiempos de Sócrates y de... Claro, pero eso instala un estado general de miedo que es exactamente lo opuesto a la libertad. Claro. Esta sensación de que tu vida puede depender a cada rato del capricho de alguien o ahora ya del capricho de un algoritmo, esta sensación de que tu vida vale muy poco porque puede depender de fuerzas que no están sujetas a ninguna razón que hayan decidido los humanos, colectivamente, es exactamente el estado general de incertidumbre y de miedo, que es el contrario absoluto, ¿no? A mí se me antoja como el contrario absoluto de la libertad. Eso es exactamente no vivir libre. Totalmente. Y parece mentira que la batalla de la libertad la haya tenido que ganar una neoliberal furibunda como Ayuso. La de tiempo que hemos perdido regalando esta especie de tontería según la cual a nosotros nos pertenecía la igualdad y a ellos la libertad. Eso es completamente... Primero como si fueran troceables. Es ininteligible, además. Claro. O sea, eso no tiene ni siquiera una gramática posible en el terreno del pensamiento político. Claro, has dicho una cosa, Carlos, que en realidad era un cierto regalo, o sea, es una situación dramática esta en cual nosotros tenemos que defender las cosas más básicas, las que hacen que siga valiendo la pena la vida y que la vida siga siendo posible en condiciones de una cierta tranquilidad, garantía y que... Bueno, el regalo es un regalo, para empezar, retórico, pero claro... Bueno, sí. Fondo, no solamente retórico, pero claro, demonios, que te hagan un regalo retórico tampoco se puede infravalorar. Claro, y... O sea, es un asunto, o sea, vamos a ver, o sea, nosotros ahora podemos aparecer como lo que realmente somos, los defensores del orden constitucional, de un verdadero orden constitucional republicano.
nosotros que Claro. desde el marxismo ya habíamos insistido que lo malo del capitalismo es precisamente que es imposible que un verdadero orden constitucional republicano funcione bajo condiciones capitalistas. Claro. Y por eso éramos anticapitalistas, no para ser obreristas, ni para ser comunistas. Claro. Nosotros lo que defendíamos, los lectores de Marx, al menos los que hemos leído a Marx, como lo leímos Luis Alegre y yo, éramos el derecho a tener unas instituciones constitucionalmente republicanas, que incluyen, pues naturalmente, pues una sanidad pública, una escuela pública, un derecho laboral, un sistema de justicia que realmente funcione. Todo esto, Bueno, en definitiva, las condiciones de vida para que tu vida no dependa de otro. exactamente, eso es lo que defendemos. Claro. Y de pronto resulta que en lugar de aparecer nosotros como los defensores de eso, aparece el marxismo diciendo que todo eso no es más que una superestructura del capitalismo. Esto es una cosa que naturalmente hay que combatir por un lado, y actualmente aparece el rojipardismo diciendo que en realidad lo que hace falta defender es el mundo de la tradición, precisamente porque el capitalismo lo ha desarraigado. Cuando, bueno, es que, quizás lo que tenga de malo el capitalismo no sea que haya desarraigado el mundo de la tradición, Claro, sino que se ha cargado todas esas instituciones en que estaban plasmadas los derechos conquistados por las clases trabajadoras. Efectivamente. Yo creo que hay, o sea, hay es que me vienen muchas ideas a la cabeza. Hay como 3 ideas al menos que me parecen muy relevantes de esa primera reflexión que tú hacías. La primera es que es verdad que hay una parte de los sectores de la izquierda que en general nos dicen que cualquier ilusión de que se puede regresar a algo anterior es vana. Pero nosotros en realidad no estamos diciendo que haya que regresar. Estamos diciendo que hay algunos valores fundamentales y algunas instituciones fundamentales que merecen ser recuperadas, y decir recuperar en política siempre es decir reinventar, porque nunca lo recuperas en los mismos términos. Nadie está diciendo que se pueda dar para atrás, pero que hay algunas cosas mínimas que permitían un cierto contrato social, una cierta vida en colectivo, que merecen ser recuperadas. La segunda es que cuando alguien que quiere hacer justicia social, profundizar la democracia, garantizar las condiciones para la igualdad, está a punto de ganar o puede ganar, se desata sobre él una inmensa, o sobre ellos una inmensa campaña del miedo, no es nuevo, siempre lo hemos sabido. Lo que nos deberíamos preguntar es, ¿por qué esa campaña del miedo que busca que la mayoría social, que los pobres, que la gente que no tiene más que su nombre, que sus manos y que su cabeza, y que tengan más miedo al cambio que a la conservación o que al mantenimiento de lo que hay, ¿por qué a veces esa campaña funciona y por qué a veces no? Porque la campaña no es nueva, siempre pasa. A Gabriel Boric le hicieron lo mismo en Chile, pero no funcionó. ¿Y por qué en algunos casos funciona y en otros no? Pues yo creo que funciona allí donde los que proponen el cambio cometen la torpeza de representar el cambio como una tabula rasa. Claro. Representar el cambio como invitar a la gente a una aventura por la cual tienen que renunciar a todo aquello que conocen y van a poner en peligro todo aquello que conocen. Cuando en realidad quien está poniendo en peligro casi todo lo que conocemos que merece la pena es el modelo actual, que depreda las almas, depreda los cuerpos y depreda el planeta, que esa es la tercera cosa más importante, la variable. Es la doctrina del shock, es precisamente la doctrina de la tabula rasa. Claro. Crear una tabula rasa para a partir de ahí construir psíquicamente, socialmente, políticamente y económicamente. Claro, y a mí me parece que esa idea muy asociada Entonces les regalamos ahora la tabula rasa para ellos, que se la queden y que la defiendan. Claro, o sea, es que yo creo... Bueno, primero porque además, en realidad, ninguna revolución, por audaz que sea, hace tabula rasa. Jamás. Heredan mucho más del pasado de lo que están dispuestos a hasta la Revolución Francesa. Hasta la Revolución Francesa. Ya lo cuenta Tocqueville, vamos. Claro. Y luego porque en realidad muchas veces, en el alma, en la moral, en la imaginación de los subalternos, es más fácil imaginar los cambios como recuperación o conservación de algo que tuviste y que perdiste. Así que aunque tú estés pensando en avanzar, a menudo la mejor manera de representarlo es como la conservación o la defensa de algo que merece la pena y que está amenazado. Porque es más, en política a veces, esto es curioso, es más fácil jugar, es como si fuera un equipo de fútbol que juega a veces mejor en defensa que en ataque, es más fácil defender instituciones que te parecían justas. De hecho, todos los inicios del movimiento obrero son más bien una especie de actualización de instituciones del común, a veces consuetudinarias, a veces que merecían... No, Thompson es mucho eso, que merecían ser defendidas. Así que ni las revoluciones más audaces nunca dicen, bueno, en realidad le vamos a prender fuego a todo, lo vamos a poner todo patas arriba. Precisamente en un momento en el que son los dueños del dinero los que ya ponen la vida patas arriba.
y donde algunas de las cosas que ya sabemos que existen, nosotros lo que queremos es generalizarlas y democratizarlas para que puedan ordenar la vida de tal manera que la gente pueda tener vida sin miedo, ¿no? Bueno, ¿y qué pasaría si nosotros desde la izquierda lo que empezáramos fuera a decir constantemente: vosotros sois los antisistema, vosotros sois los revolucionarios, nosotros somos los defensores del orden y de las instituciones? Es tan difícil. Yo creo que ahí hay una tarea muy difícil de hacer, pero creo que puede ser muy fértil, que es que identifiquemos ya que no nos imaginemos la transición a otra sociedad como una innovación plena, sino que identifiquemos ya en este mundo qué cosas funcionan bajo lógicas socialistas y democráticas, que merece la pena extender. Aunque sean cosas pequeñas, pero, por ejemplo... No son pequeñas. Por ejemplo, yo soy profesor de la escuela pública. El otro día lo leía en All in Right y lo cité en una entrevista. Las bibliotecas. Las bibliotecas. Una biblioteca en la que los bienes no son escasos, no son tuyos, pero siempre los puedes tener, y así están al alcance de todo el mundo, y así puedes tener muchos más libros de los que tú tendrías nunca solo. Bueno, pues es cada uno que le ponga el nombre que quiera, pero esa es una institución que rige las cosas de acuerdo con una lógica que nosotros querríamos ir extendiendo, que es que desmercantiliza y garantiza derechos. O, por ejemplo, el orden en el que nos hemos vacunado. Es que no nos hemos vacunado de acuerdo con la ley de la oferta y la demanda. No. No se ha vacunado primero ni el más listo, ni el más rápido, ni el que tenía más amigos, ni más conexiones, ni algunos pocos se han saltado la cola, pero el régimen general por el que nos hemos vacunado es de acuerdo con una idea de salud pública y de interés general, que eso decirlo hace 10 años era ser un totalitario, decir que existe algo así como la salud, el interés general y la salud pública. Bueno, pues hemos decidido como sociedad que se vacunaban primero los médicos y los mayores para no saturar hospitales. Y eso es un principio democrático radical. No se ha vacunado primero el que tenía más dinero o el que ha llegado antes a la cola. Hemos decidido que había algo así como el bien común, que lo interpretaban las instituciones y que de acuerdo con eso organizábamos la vacunación. Bueno, pues eso es un principio socialista que ha organizado la vida, que ha permitido que nos vacunemos bien en nuestro país y que podemos extender a otros territorios. O sea, me interesa cada vez más pensar o imaginar qué relaciones, qué instituciones ya están funcionando con códigos distintos. O sea, no pensar que vivir bajo condiciones capitalistas es que todo lo que nos rodea sea capitalista, sino que es como un ecosistema en el que priman las relaciones y la matriz capitalista, pero rodeadas de muchas relaciones e instituciones que subsisten y que siguen organizando la vida de formas no capitalistas, gracias a lo cual seguimos vivos, ¿no? Porque es que casi todo lo que nos mantiene vivos, desde la lógica familiar, la lógica de los cuidados, la lógica de la salud pública cuando viene un horror, la lógica de la cooperación cuando viene una tempestad, una buena parte de las cosas que nos mantienen vivas siguen una lógica no capitalista, ¿no? Yo esa es la esperanza que tengo, los que estáis metidos en política, que seáis capaces de invertir el estigma, cambiar por entero las cartas de juego solamente para explicar las cosas al revés de como siempre se han planteado por parte de la izquierda. Eso lo entendió también muy bien al primer Podemos, lo entendiste, lo contabas tú ya desde el principio, lo contó muy bien Pablo cuando quiso, lo contó perfectamente. ¿Quién mejor lo contó? Lo contó magníficamente bien. Y lo que pasa es que, bueno, todo eso pues ha salido mal. Entonces ha salido mal bueno, esto ya lo cuentas tú perfectamente es que en tu la libro izquierda, y no vamos a abrir las heridas sin hablar de esa experiencia concreta, que estamos, aunque saldrá después esto, estamos hablando justo después de las elecciones de Castilla y León. En Castilla y León, el primer Podemos llegó a tener, creo recordar que 12 procuradores 12. Y uno Izquierda Unida, separados, 12 y 1, y ahora tienen uno. Sí. ¿Qué ha pasado entre medias? Sí, se me caía el alma. Claro, ¿qué ha pasado entre medias? Pues entre medias, más allá de las discusiones o de las peleas, entre medias lo que ha pasado es que un proyecto que era sentido, que llegó a ser sentido como propio por mucha gente que no venía de nuestra tradición, ahora es un proyecto exclusivamente para la gente, digamos, que tiene la bandera republicana en casa. Sí, la cual me merece un inmensísimo respeto, tanto como a ti. El problema no es ese. No sé cómo se ha revertido la situación de esta manera, porque... Pues yo creo que porque 5 millones de votantes y 71 diputados que llegamos a tener empezaron a ser tratados como si fueran 5 millones de votantes a un partido comunista. Sí, y no lo eran, no había 5 millones de comunistas en España. Lo que habíamos conseguido era una cosa más importante, que es, esto siempre que lo digo, a veces da lugar a malentendidos. La izquierda debemos ser, y digo debemos porque pertenezco por familia, por corazón y por trayectoria toda mi vida a esa tradición. La izquierda debemos ser una fuerza tal que tenga como objetivo trascenderse, o sea, ir más allá de sus propias fronteras, siempre. O
sea, si algo debería tener claro cualquier persona de izquierdas es, lo primero es, con nosotros mismos no nos bastamos. Y por tanto, necesitamos siempre a compatriotas, a conciudadanos que nos rodean, que desean cosas muy similares a las nuestras, cuya vida ha sido puesta en peligro y es una vida cada vez más difícil, más dolorosa, más incierta por la tiranía del dinero, y que sin embargo, también como resultado de algunas de nuestras derrotas históricas en España, el 39, el 78 hasta cierto punto, no se identifica con nuestros códigos. Así que la izquierda en realidad lo hace bien cuando es capaz de ir más allá de sus propios límites y más allá de sus propios códigos y de decirle a mucha gente, digamos, o sea, de salir de su recinto tranquilo, ¿no? Y ser capaz de hegemonizar, o sea, de incorporar a su horizonte y a su forma de ver el mundo algunos de los afectos y de los términos más valorados por su propio pueblo. Porque en realidad una revolución o un cambio profundo, una revolución democrática, se hace con el material humano y cultural que han dejado todas estas décadas de neoliberalismo. Quiero decir, eso de construir pueblo no se va a hacer con seres venidos de otro mundo, con almas, ¿no? Con ángeles venidos de otro mundo. Se hace, como siempre se ha hecho, con los vecinos, los ciudadanos y los compatriotas, que son el resultado, pues, de 40 años de neoliberalismo, ¿no? Y de producción de subjetividad. Pero es que es con esa subjetividad con la que tú lo haces, ¿no? A la que incorporas a un proceso de transformación y a construir una mayoría popular nueva. Y eso significa que se hace siempre un poco en los términos del orden reinante o del desorden reinante. O sea, que ninguna transformación es completamente exterior al orden, sino que se hace siempre un poco en los términos del orden o del desorden reinante, reincorporándolos, rearticulándolos en otra dirección. Pero si hay algo que a mí si algo que me parece que es la plasmación como de una involución intelectual de lo que fue aquella gran intentona, es esta especie de obsesión en decir la verdad. Porque eso supone que el orden en el que vivimos es mentira. Y no es mentira. Es criminal. Es inhumano. Pero ha producido sus propias verdades. Ha producido su propia subjetividad. La dominación es tan estable porque incorpora a los dominados. Porque les da buenas razones para confiar en que, bueno, mira, mal que bien, que todo siga igual, que cualquier alternativa será peor. Y eso no es mentira, no es un truco de magia, ni es simplemente que la gente tiene un velo de la ignorancia que hay que rasgar con ideología. No, esto es una cosa como del marxismo más vulgar que no... todo orden, si es exitoso, produce su propia subjetividad. Y tiene que ser transformado también en esos términos, ¿no? O sea que nosotros no podemos ser antineoliberales, tenemos que ser post-neoliberales. Sí, pero ¿cómo hemos logrado ponernos en la situación de regalar el término libertad a esa subjetividad? De regalar el término libertad, de seguir cargando nosotros con el estigma del extremismo. O sea, algo hemos hecho muy mal, ¿no? O sea, la libertad. ¿Cómo hemos podido regalar esa palabra? ¿Cómo hemos podido aceptar que efectivamente a nosotros nos corresponde defender algo así como la igualdad? Cuando evidentemente la igualdad y la libertad son dos cosas que se resumen en una fórmula kantiana. Hace falta ser independiente civilmente para poder ser un ciudadano. Y la independencia civil conlleva tanto la libertad como la igualdad, porque es que sencillamente la libertad sin condiciones materiales tampoco es nada, no es la libertad para nada, la libertad de nada para nada. En eso te cuento una nota porque me sorprendió que les sorprendiera. En el discurso de investidura, en el primer discurso de investidura de Ayuso, yo le hacía la réplica en la Asamblea de Madrid, cuando yo era diputado de la Asamblea de Madrid, y haciéndole la réplica, discutiendo con ella, que además como que se enzarzó mucho conmigo, fundamentalmente se enzarzó conmigo, yo le decía, estaba todo el rato con la libertad, yo le decía, le voy a hacer una pregunta. Si ustedes provienen de una familia que ingresa en total, entre los dos cónyuges, 1.700 euros al mes, y ustedes desearan llevar a su hijo al colegio británico, que les cuesta 400 euros al mes, ¿ustedes son libres para llevarle? Y ¿qué dijo? Que sí. Todos decían, claro que sí, porque para ellos son libres toda vez que no hay una ley que se lo prohíbe. Claro. Y yo le decía, bueno, pero si usted no tiene el dinero para... Digamos, ¿a usted le parece que yo soy libre para hacer algo que no puedo permitirme? Es que es increíble. Son muy listos también ellos, es decir, también nos han tendido ciertas trampas retóricas, ciertos sofismas en los cuales hemos caído en la izquierda, vamos,
hemos caído en todos ellos, hemos mordido el anzuelo, les hemos regalado las instituciones, porque nos encanta. También hay una especie de pulsión terrible un poco en la izquierda, que es regodearse en la imagen que el adversario quiere ver de nosotros. Pues esto es el único programa político que nos queda posible, el de reinvertir la situación. Claro. Es que hay... con esto que decías de la libertad, que yo creo que es el ejemplo más claro, nosotros ahora tenemos... O sea, hay que reconocer que ahí tenemos, en mi opinión, dos grandes dificultades. Una, tenemos que reconciliar la idea de libertad con la idea de ponerse límites. Libertad no es que no existan límites, es dotarnos de nuestros propios límites. Muy buena idea. Claro, pero es que esto, en un momento en el que el planeta... Buena fórmula. En un momento en el que el planeta no da más de sí, mire usted no puede tener derecho a hacer todo aquello que su dinero le permita, porque si no la existencia humana se va a acabar, ¿no? Entonces tenemos que reconciliar la idea de libertad con la idea de que vivimos un mundo finito. Yo no pierdo la esperanza de verte de presidente del gobierno de algún sitio. De algún sitio, de mi escalera de vecinos. No, una es lo de la... Quizás Chile es el único país donde gobierna Íñigo Errejón. No, Chile es un país donde gobiernan compañeros muy listos que han hecho las cosas, que acertaron donde nosotros nos equivocamos. Ahí está el asunto. Esperemos que sepan... Porque fueron capaces de hacerse cargo del pueblo chileno tal y como era el pueblo chileno. Es decir, no regañaron al pueblo chileno. No, ¿verdad? Y al pueblo chileno que venía votando por opciones anteriores, no le regañaron. No le dijeron, bueno, mira, has sido imbécil, pero te he descubierto la verdad y ahora tienes que cambiar. Porque al que dice eso normalmente la gente no le suele conceder su confianza. Incorporaron también a los que habían formado parte del orden post-pinochetista para superarlo. Pero no pretendieron ganar... Mira, los chilenos no pretendieron ganar 1973. Pretendieron ganar en el 2021. O en el 22. El 21 que ganaron ellos. Y por eso han ganado. Porque es que y esto es una idea que es muy triste, pero es que las batallas que perdieron mis abuelos o mis padres, esas no se ganan ya. Puedes ganarlas en las condiciones que se plantean hoy. Si te gustan más o menos, pero tú no ganas el 39 ahora. Ni ganas el 78. Bueno, de hecho, a las pruebas me remito. En las elecciones en Madrid, tanto Unidos Podemos como el Partido Socialista compraron de una manera, a mis ojos, incomprensible, que esas elecciones iban de una especie de lucha del no pasarán entre democracia y fascismo. Y les fue muy mal. Y les fue mal, creo, que porque hay posibilidades de una fuerza fraternal, igualitarista, radicalmente democrática, pero contemporánea. O sea, que libre las peleas de su tiempo. Y a mí no me parece que librar una pelea por el derecho al tiempo, por el derecho a aire no contaminado, por el derecho a la educación pública y una sanidad pública decente, por el derecho a la salud mental pública, a mí no me parece que eso sea menos radical que repetir eslóganes del pasado. Me parece que es al revés, es más radical. En la medida en que va a la vida cotidiana. Va a la raíz de las cosas que importan en la vida cotidiana. Claro. Y ahí sí que hay posibilidades de engarzar con gente que no viene de nuestras trayectorias, ¿no? Que no viene de nuestros colores, que no viene de los que yo estoy muy orgulloso, pero son un medio, no un fin, ¿no? Así que si no funciona, pues oye, lo tienes en tu casa, lo tienes ahí puesto en tu casa, ¿no? Y ahí tienes banderas de nuestros padres puestas en tu casa, pero no... Sí, y yo creo que con la cuestión de la libertad... Este planteamiento del que estamos tratando en realidad tuvo un antecedente clarísimo y exitoso que fue Juventud sin Futuro. Sin duda. Lo sabes muy bien, ¿no? O sea, muy poco reivindicado, muy poco estudiado, pero que tendría un libro ahí. Fue clave totalmente. Sí. Fue el momento en que de pronto por parte de la izquierda y de la juventud se cambia por completo la retórica y son algo así como el antimayo del 68 y resulta que es un éxito arrollador. Es algo así como, no, nosotros queremos conservar la universidad pública, queremos conservar la sanidad pública, queremos conservar el derecho a tener una pensión. Me acuerdo de los periodistas ojipláticos diciendo, pero si tienes 18 años, ¿cómo estás reclamando una pensión? Sí, quiero tener derecho a tener una pensión, porque además quiero tener hijos y quiero tener derecho a tener hijos. Claro, es increíble que el rojipardismo actualmente haya presentado una versión casposa de este mismo planteamiento y se haya hecho y ahora mismo súper famoso el planteamiento rojo y pardo cuando realmente bien planteado estaba ya por Juventud sin Futuro, sí. Que fue una juventud que lo que dijo es, bueno, es que nosotros tenemos derecho ante todo a ser conservadores, porque además recordamos muy bien las cosas que hace falta conservar
para querer luego reformar las que queremos reformar. Claro. Pero primero saber lo que queremos conservar. Claro. Y hay muchas cosas que tienen que ser conservadas. Y que esto lo dijeran los jóvenes fue un éxito. Pero no en una arrollador. clave. Claro, a mí me parece que hay dos diferencias con eso. Bueno, creo, déjame decirte como nota al pie, que creo que a eso que le llamamos rojepartismo le damos demasiada cancha, le damos demasiada bola. Porque... Bueno, pero mediáticamente ha tenido mucho éxito. Un poco, sí, pero en general es gente que se pasa la vida hablando de una especie de separación entre lo que sería simbólico y lo sería material, todos ellos ocupándose de lo simbólico, ¿no? Se supone que son materialistas, pero solo hacen crítica de la cultura, digamos. Sí. Yo no compro las distinciones entre lo material y lo simbólico, que me parece que además no es marxista. No. Pero bueno, incluso en sus términos, es gente que se dedica a hacer crítica cultural y a hacer una especie de nostalgia vintage de lo material. Lo que piensan es algo así como que todo el mundo está desarraigado porque ha habido unos valores liberales. Claro, no es existe. Un disparate, como si los valores liberales pudieran desarraigar a alguien. Es alucinante. Lo que te desarraiga es el mercado de trabajo, en todo caso. Efectivamente, o sea, es una especie de crítica al desarraigo, según la cual la culpa del desarraigo la tendrían pérfidas profesoras lesbianas de filosofía de Berkeley, sí, en lugar de que se ha pulverizado las condiciones y los derechos laborales. Exactamente. En lugar de que no puedes vivir en tu barrio más de 3 meses porque te suben. Encima estos son los que van de marxistas. Claro, ningún análisis de las instituciones que hacían que la vida estuviera un poco más segura. No, pero es verdad que no tiene ningún interés el rojipardismo. Lo que sí que es cierto es que es la versión más cutre de una cosa que estaba muy bien planteada. Yo creo que es un síntoma. Es un síntoma fatal. Es un síntoma de que estamos en la etapa como de la resaca reaccionaria, de lo que fue. A toda intentona revolucionaria le sigue una contraola reaccionaria, ¿no? Y ahí, el otro día me lo leía en la biografía de Andreu Nin, que lo decía, en realidad no es que los reaccionarios sean la causa de la decadencia o de la derrota de los revolucionarios, son su consecuencia. Es solo cuando los que plantean hacer una gran transformación democrática no lo logran, o quedan en un impasse o se estancan, solo entonces viene la reacción. Pero la reacción nunca viene a enfrentar las transformaciones, digamos, en campo abierto. Cuando las transformaciones están en auge, no la vienen a transformar, la enfrentan cuando ese impulso empieza a agotarse. Yo creo que hoy en España vivimos una contraola, una contraola sobre todo que responde al 15M y al primer Podemos, al 8 de marzo y al 1 de octubre. Y se vive una especie de contraola de 3 grandes intentos de democratización en términos de género, en términos territoriales y en términos sociales. Y esa contraola reverbera incluso entre sectores que se dicen de izquierdas y que compran ideas reaccionarias como que las libertades compiten, como que si te preocupas por un dolor no te puedes preocupar por otro, como que son ideas, digamos, abiertamente reaccionarias. En eso que tú dices de la reivindicación de esa experiencia de Juventud Sin Futuro, yo creo que está poco hecha esa reivindicación, en gran medida porque una buena parte de quienes participaron en ella inmediatamente pasaron a Podemos. Claro, no podían contar su historia porque ya la estaban haciendo. Claro, es que la estaban haciendo. No, si la verdadera herencia de Juventud Sin Futuro es el primer Podemos. Bueno, es hecho, primero el 15M. Claro. Porque... Bueno, y ojo, que Juventud Sin Futuro hace la manía el 7 de abril, yo creo, aquella famosa de Sin Miedo, es el 7 de abril y el 15M es el 15M, es un mes después. Es un mes después. Lo que pasa es que claramente en España está pasando algo y en esa especie de pequeña efervescencia creo que Juventud Sin Futuro interviene pero bien. Yo mantengo a pies juntillas la interpretación correcta de lo que estaba pasando en España era la que tuvo Juventud Sin Futuro. Bueno, y había es que no por casualidad, ese hilo. No por casualidad, esos son los cuadros que nutren todo el primer Podemos. Exactamente. Si es que las redes sociales... ¿Y qué pasó con esos cuadros? Que fueron... Van muriendo, algunos se van cansando, otros no pueden más. Hay una creciente, digamos, estalinización del ambiente interno que hace que la gente se va marchando. Casi todos a casa, otros están hoy en otras experiencias políticas, pero ninguno sobrevive. Todos ellos son fundadores de primera hora. Hay un relato muy... Yo creo que muy maniqueo que dice que Podemos tenía como 5 fundadores. Eso es mentira. Porque algunos de ellos yo a algunos de ellos nunca les vi al principio, y a muchos otros no salen en la historia oficial. En realidad hay toda una generación de chavales muy jóvenes, más jóvenes que yo en ese momento, que creo que son una buena parte del caudal de inteligencia colectiva que permite poner en marcha una fuerza política que no es de izquierdas, que es algo mucho más importante, que es una fuerza radicalmente democrática y decidida a reencontrarse con el pueblo español. Con el pueblo español tal y como es, para llevarle a un lugar de más justicia social y de más igualdad y de más regeneración democrática, pero de reencontrarse con el pueblo español tal y como es, no tal y como nuestros manuales o nuestras fantasías dicen que es. Y esa fuerza nacional, popular y democrática creo que es la fuerza que más pone en jaque los privilegios y el despotismo de la oligarquía en España en las últimas décadas. Sí, y fíjate, me interesa notar esto, y con eso cierro. Mira, esa fuerza lo hace
con un lenguaje suave y con contenidos radicales. Y hoy, sin embargo, se han cambiado las tornas y lo que hay son contenidos muy moderados con un lenguaje infladísimo. Hoy el lenguaje es un lenguaje... Es un grave error de nuevo. Muy connotado ideológicamente para hacer avances muy pequeñitos. Y entonces se planteaban nada más y nada menos que un proceso constituyente para refundar democráticamente nuestra convivencia, que es discutirlo todo para ponerlo bajo el control de la soberanía popular, y se hacía con términos extraordinariamente suaves, ¿no? Yo creo que hay una en ocasiones con una retórica muy conservadora. Pero no apelando a la tradición, sino apelando a la conservación de las instituciones. Sin duda. Y apelando, en todo caso, a aquello que debe ser conservado ante todo, que es la dignidad de la vida humana. Pero es que esa idea, además de... Porque alguien podría decir, bueno, es un truco retórico electoral. No. Si es que esa idea hoy es la más radical que se puede poner encima de la mesa. No, es que es el programa que tenemos por delante, es que es el programa político necesario. Y además, yo insisto en eso, es que Pero cada programa tiene también su retórica, y lo que ocurre es que lo que no puede ser es que toda la retórica, precisamente en defensa del orden, la tenga el enemigo. Si está al contrario en este momento. El enemigo es precisamente el que está desmantelando todo el aparato, toda la red institucional. De hecho, además, no hay algo así como una ocultación. No hay como una mentira sobre las condiciones bajo las que vivimos. Lo que hay es una especie de reinado del cinismo por la cual el neoliberalismo no tiene que ocultarse. El neoliberalismo ya no tiene ni que hacer esfuerzos en simular como que ofrece un futuro. Ofrece algo así como un presente permanente, en una especie de huida hacia adelante permanente, de todos, contra cada uno mismo y contra el planeta. Y lo que le basta es con decir, miren, es que no hay otra cosa, es que no va a haber futuro, ¿no? Me parece que la cuestión de la crisis ecológica aquí tiene que ser tomada muy en serio, porque ese es un límite que es insalvable, quiero decir. Claro. Que no es la crisis del planeta, si el planeta seguirá existiendo, es la crisis de las condiciones que hacen posible la vida humana, la buena vida en las condiciones que la hemos conocido. Hemos llegado a un punto... Otros que tampoco han metido nunca la pata han sido Ecologistas en Acción, efectivamente. Sin duda. Siempre han estado en el buen camino. Claro, tenemos a Yayo Herrero, por ejemplo, o sea, siempre tiene el discurso preciso y las palabras precisas. Creo que ellos hacen un rol de apuntar con más audacia que para el campo de la política institucional otros tenemos que traducir. Que ellos pueden ir más lejos, pero bueno, es que al fin y al cabo un movimiento social es eso. Es alguien que puede ir más lejos que quien tiene que estar librando en las condiciones siempre de la coyuntura y de la actualidad. Pero con eso que decíamos como de los límites y de la posibilidad de la vida buena, es que hemos llegado a un momento en el que la pausa, tener tiempo para ver a tus seres queridos, tener tiempo para cocinar comida rica, poder pasear, poder dormir tranquilo o poder planificar, hoy eso es anticapitalista. Pero no lo estoy diciendo porque... Es que hoy eso entra en contradicción con las condiciones de lo que el neoliberalismo realmente existente puede ofrecer. La subjetividad neoliberal es el emprendedor. Y el emprendedor, al fin y al cabo, no es más que un trabajador en tabula rasa, en régimen de tabula rasa. Permanente. Claro, es un trabajador sin sindicatos, sin colectividad, sin comunidad, sin pertenencia. Claro, eso está a la intemperie, claro. A la intemperie por completo de la selva del mercado laboral. Efectivamente. Eso es un emprendedor. Entonces, bueno, digamos, pues si vosotros sois los que concebís el mundo así, defenderlo así. Claro. Entonces, ¿cómo podemos obligarles a caer en su propio sofisma? Claro. Esa sería la táctica, la gran jugada política. La gran jugada política sería esa. Bueno, la verdad es que se lleva intentando años y sobre todo, bueno, tú eres uno de los protagonistas de los que más lo han intentado, ¿no? Otra cosa es que por ahora no ha salido bien por culpa del despilfarro de Podemos. Pero bueno, yo no pierdo la esperanza, tenemos más país. En todo caso, nosotros no somos quienes... O sea, digo, es habitual entre quienes queremos transformar la sociedad y hacerla mejor y más justa, de personas más libres, lo habitual son los tropiezos, lo habitual son las dificultades. Por eso te digo que... Entonces, lo que tenemos que hacer siempre, yo creo, es garantizar las condiciones de que quien venga detrás se lo va a encontrar en mejores condiciones. Naturalmente. Pero en realidad yo creo que tanto el COVID como la crisis ecológica y la cancelación del futuro no nos sitúan en malas condiciones ideológicas para dar la pelea. Porque es que enfrente no comparece nadie. Bueno, además tú tuviste un acierto importante, yo creo, que fue el de apelar a la salud mental en el Congreso, que también fue muy mediática la cosa porque de pronto dio en un nervio
importante del problema que estábamos todos viviendo, que es lo mal que se ha quedado la gente psicológicamente a raíz de la pandemia. Fíjate que este es un tema también que ahora mismo en mi canal acabo de iniciar una serie sobre Freud y de alguna manera quería plantearla diciendo, vamos a ver... Yo leyendo a Freud porque la Clau usa cosas de... Yo lo pasé... Pues quería dar una versión sobre Freud, pero también con una versión de política inmediata, o sea, algo así como, lo que está claro es que los seres humanos tenemos dos tipos de problemas. Uno tienen que ver con el mundo, y si el mundo es atroz, pues son problemas atroces. Por ejemplo, el capitalismo es un problema atroz del ser humano. Pero es que el ser humano tiene también el problema de tener que convivir consigo mismo. Y hay personas que tienen tantos problemas consigo mismos que los problemas del mundo incluso les parecen poca cosa. O sea, para un neurótico obsesivo no pisar las rayas de las baldosas, por ejemplo, pues es una amenaza de apocalipsis. Y en cambio el apocalipsis de la bolsa en una crisis económica le parece una cosa muy aburrida que le aburre que escucha por televisión, ¿no? Entonces, bueno, esta doble vertiente de que los seres humanos siempre tenemos un problema con el mundo y un problema con nosotros mismos es una cosa que políticamente también hace falta plantear todo el rato. Claro, pero fíjate que en ese ejemplo que ponías, nosotros no vamos a poder, de hecho, fuera de nosotros toda ingenuidad de creer que vamos a poder fundar una sociedad en la que desterremos el sufrimiento. Siempre va a haber sufrimiento. Siempre va a haber sufrimiento porque es que no solamente, podríamos decir, existe el capitalismo, pero también existe el universo Edipo, podríamos decir, claro. Y el universo Edipo va a generar siempre sufrimiento. Claro, entonces, sufrimiento va a existir. Lo que pues sí que podemos construir es sociedades en las que sufrir tanto y tan a menudo no sea la regla cotidiana. Claro, naturalmente. Y fíjate que nosotros, cuando abrimos toda la discusión de la salud mental, no estamos abriendo una discusión sectorial. Hoy me preocupo por un tema y mañana por otro. Lo que estamos haciendo es poner el dedo en la llaga de un modelo social que ya sabíamos que desgastaba los cuerpos, que ya sabemos que tritura el planeta, pero que tritura las mentes y las emociones, o sea, que produce dolor permanentemente. Y tú fíjate de qué manera, sin necesidad de mucho aspaviento ideológico, hemos tocado un tema que refleja que hay algo que va profundamente mal en una sociedad que para funcionar necesita que todos nos mediquemos permanentemente. Continuamente. Esa es una crítica del neoliberalismo contemporáneo mucho más feroz que una buena parte de los términos tan ideológicamente connotados que a menudo se usan en la izquierda. Sobre todo porque es una crítica insuperable. Nadie puede desmentir. Si es que no hizo falta ni enumerar grandes. Bastó con que yo dijera, ¿por qué todos en esta cámara sabemos lo que es el diazepam? Porque todos lo llevaban en el bolso. Claro, ¿por qué todos sabemos lo que es un Lexatin? Bueno, yo creo que hoy esa es una pregunta insalvable para el modo de vida bajo condiciones neoliberales, que necesita permanentemente que vivamos, que nos hace vivir permanentemente en esas condiciones. Porque un mundo de emprendedores medicados. Claro. Esto es lo que tenemos. Claro. Es lo que queremos tener. Y además que si tienen algún fallo, si no llegan, siempre es culpa suya. Porque tú no has hecho lo suficiente, porque tú no te has esforzado lo suficiente, porque... fíjate de qué manera tan sencilla... Lo digo porque, como nosotros tenemos que reinventar siempre, de qué manera tan sencilla, tan entroncada en la vida cotidiana, pero a la vez tan radical, abres una brecha que a mí me parece que tiene mucho potencial. Y sobre esto pongo la pregunta, cuando abrimos esa brecha, ¿qué fue de la ultraderecha? Pues simple y llanamente desapareció. Sin decir muchas veces antifascismo. Cuando abrimos esa brecha, la ultraderecha se borra, pues no tiene nada que decir sobre eso. Esa me parece una lección importante. En lugar de encerrarnos en una especie de frente populismo tardío, folclórico, recuperar la iniciativa, volver a conectar con los dolores y los anhelos de la vida cotidiana. Es absolutamente porque ahí se encuentran contradicciones entre el deseo de vivir vidas decentes y la imposibilidad bajo estas condiciones de que la gente viva vidas mínimamente libres, mínimamente tranquilas. Esa contradicción es tan radical que, lo decías tú antes, no deberíamos movernos ni un ápice, si ahí ya está todo. Digamos, no hace falta connotarlo mucho más, ni pintarlo de muchos más colores, si en realidad ahí ya está todo. Sí, es un tema importantísimo y que la izquierda nunca debería haber descuidado. Y date cuenta de que hubo otra época en que este tema se trató muchísimo en ámbitos de izquierdas e incluso en ámbitos que entonces se consideraban revolucionarios, porque estuvo todo el movimiento antipsiquiátrico, toda la antipsiquiatría. Todos los experimentos, hay gente que desprecia mucho la época hippie, pero yo no la desprecio nada, porque se hicieron experimentos culturales y humanos impresionantes. También
escuchando a los enfermos mentales, escuchando a los que entonces se consideraban enfermos mentales, que precisamente gracias a eso dejaron de considerarse como tales, ¿no? Claro. Pero buceando en el universo del psicoanálisis, todo esto es una cosa que también nos compete, nos compete a todos aquellos que queremos echar una mano para que el planeta sea un poco mejor. Es un tema que no puede pasar desapercibido. Entonces fue verdaderamente magistral, en el mejor de los momentos, sacarlo en el Congreso como lo sacaste. Yo creo que lo tenemos que tomar como ejemplo, más allá de esa cosa concreta que hay que seguir trabajando, como ejemplo de que sigue existiendo la capacidad de conectar la posibilidad de un futuro más justo y más libre con los anhelos de grandes mayorías. Eso sigue siendo posible hacerlo. Es verdad que hoy no estamos en condiciones ideológicas tan propicias como las del 14 y 15, ¿no? 2014-2015 quiero decir, o como las que inaugura el 15M, no estamos en esas condiciones tan propicias, pero lo peor que podríamos hacer sería encerrarnos a ser el tipo de izquierda que el adversario desea. El tipo de izquierda que mejor cabe en sus caricaturas. Hay que todo lo contrario, tenemos que dar muchas sorpresas. Claro. Y una de ellas está por aquí, está por el asunto de que por qué llevamos diazepam en el bolso. Pero eso es la vida como a... La vuelta a la vida cotidiana. Digamos, a encontrar... Siempre hay... O sea, ningún orden es perfecto. En todo orden hay grietas, fallas, zonas oscuras, cosas vividas como intolerables por los subalternos, por los subordinados. En todo orden, incluso en toda población que acepta un orden, hay siempre elementos que podrían ser rearticulados, que podrían ser desgajados para imaginar una cosa diferente. Y ahí hay que volver siempre, porque si no, si tú representas el orden como una especie de castillo maligno, totalitario, pleno, absoluto, cerrado, donde la propaganda consigue siempre todo lo que quiere y donde tal, eso en realidad parece muy radical y lo que te lleva es a la impotencia, a contentarte con una especie de profesión de fe como la que hacían los cristianos. Mi reino no es de este mundo. Entonces te están devorando los leones, pero tú dices, bueno, como mi reino no es de este mundo, la historia me absolverá. Pero eso es un desastre, porque nosotros nos tenemos que hacer cargo no de lo que pase con nosotros en la historia, sino de lo que le pasa a la gente mañana mismo, ¿no? Y por tanto me parece que hay que volver siempre a una especie de mapa como del sentido común de tu tiempo, en el cual puedas rastrear dónde no cierra. Hay que hacerlo. Bueno, estamos en ello, yo creo, ¿no? Sí, no hemos hecho otra cosa también. Siempre. Es nuestra forma de estar en el mundo. Sí, pero nos queda mucho trabajo por hacer. Pero sigue siendo el programa. Sí. Las pequeñas derrotas que ha habido por el camino no nos pueden hacer cambiar de programa. Y hay que hacerlo también, es ese. Y hay que hacerlo también, eso te compete más a ti, en el trabajo intelectual de evitar ahora cualquier involución. Evitar ahora cualquier regreso a las certidumbres de cuando, bueno, vivíamos en cómodas derrotas, ¿no? En las identidades de siempre tradicionales, que son pequeñas pero son cálidas, ahora que hay una especie de tentativa, de pulsión como hacia la involución, es muy importante como hacer ese esfuerzo permanente de eso, como de una izquierda que se trascienda, una izquierda que tenga como objetivo disolverse en el pueblo, es decir, ir más allá de sí misma. Bueno, lo primero es conservar la alegría. Y para ello, yo, por ejemplo, pues he adoptado un perro, ¿no? Yo también. Ah, ¿lo ves? Sí, en serio. ¿Y cómo se llama tu perro? Bueno, es una historia muy larga, que luego te contaré, porque en realidad he adoptado dos perros, porque un perro se lo regalé a mi padre, y que por cierto se llama Durruti, el perro, lo ha puesto Durruti mi padre, se lo regalé a mi padre y no funciona muy bien, así que también me hago cargo yo de él. Es una historia muy larga, pero me hace feliz. Mi perra se llama Alaska. ¿Cómo? ¿Alaska? Alaska. No, Alaska no. Digo, no quiero recordar a esa señora. Alaska, sí. Qué bonito. Y se conoce mucho pueblo paseando perros, no sé si lo habrás notado, pero vas al parque y conoces gente muy distinta. Y la gente se trata mejor, ¿eh? Y bueno, es impresionante la solidaridad que hay entre... Bueno, pues mira, esto sería también una punta de lanza de un posible programa para rastrear y mapear el sentido común. O sea, la gente tiene ganas de un tipo de sociabilidad que no esté sometida solo a la violencia permanente de la mercancía, de la incertidumbre, de los tiempos instantáneos, porque allí donde hay la gente lo usa. Quiero decir, allí donde hay parques, la gente los usa. Y allí donde hay lugares locales de ensayo para que los jóvenes ensayen para el grupo de música, la gente los usa. Y donde hay bibliotecas, la gente las usa. Allí donde hay... Lo digo también porque los lugares y las infraestructuras físicas crean un tipo de subjetividad u otra. No es lo mismo crear una plaza que crear un puente. Y no es lo mismo, ¿no?, abrir una biblioteca que abrir... un centro comercial. El tipo de lugares físicos sostienen un tipo de comunidad u otra, pero yo creo que
existe claramente esta sensación, esta necesidad de volver a tener comunidad, de tener pertenencia y de tener protección. Ahora, ¿cuál es la diferencia fundamental? Que los reaccionarios la ofrecen contra los débiles y nosotros la ofrecemos contra la tiranía de los fuertes. Esa es, si en el fondo es eso. Entonces, cuando alguien me dice que para volver a tener comunidad el problema es el movimiento LGTBI, bueno, pues tú, si vas contra los frágiles, contra los que reciben agresiones, pueden recibir humillaciones, tú entonces no eres de los míos. Nosotros somos de los que queremos hacer comunidad de los frágiles para no ser tan frágiles, para poner las cosas en su sitio a los fuertes, ¿no? Hacer de los débiles fuerza. Completamente de acuerdo, Íñigo. Si al final es eso. Completamente de acuerdo. Entonces yo creo que Y el derecho es eso. Tenemos una plataforma muy fuerte, de un pensamiento muy bien montado. Yo creo que lo has plasmado muy bien en tu libro y es un buen programa. Hay que sacarlo adelante. Hay que sacarlo adelante como sea. Hay que perseverar, porque iba todo por el mejor de los caminos. Tú acabas de nombrar antes en Castilla-León 12 diputados que sacamos, tenemos uno. Claro, eso es una derrota, pero bueno, tampoco es una derrota para siempre. Sencillamente hay que recomponer y recuperar lo que estaba bien planteado, desde Juventud Sin Futuro hasta Vistalegre 1, podríamos decir, volverlo a sacar adelante. Nunca en las mismas condiciones, porque las cosas nunca se repiten, actualizadas las condiciones, oye, y también a todos los errores cometidos, a los aprendizajes. Pero exactamente, aprendiendo de ello. Claro. Pero el núcleo teórico sigue siendo el mismo, yo creo. Yo así lo pienso. Es muy importante reivindicar el núcleo teórico porque si no, la interpretación más vulgar y vulgarizante en nuestro país fue que aquello, más que un andamiaje teórico, era un conjunto de trucos de comunicación política. Lo de la comunicación política a mí me ha fastidiado siempre porque es una especie de intentar reducir una manera de ver el mundo y de ver la política y de estar en el mundo y de intervenir políticamente, intentar reducirlo a 3 o 4 trucos de marketing. Que eso es una chorrada. Primero, es una chorrada y segundo, puede contener el error de que en realidad hacemos lo mismo pero lo vestimos con 3 o 4 palabras diferentes. Y eso es un error nefasto. Quienes han creído eso han errado sistemáticamente. Y de hecho ahí se empezó a errar, ¿no? Que bueno, esto en el fondo es lo de siempre, pero bueno, hay aquí 2 que saben de campañas electorales y le cambiamos 3 palabritas. No, es una manera de intervenir. A mí me ha impresionado como lo has resumido antes, la verdad. O sea, claro, creerte que 5 millones de votantes de Podemos eran 5 millones de votantes del Partido Comunista. O fíjate, pues es haber perdido el norte tanto. O fíjate, te lo pongo en términos más, o que había 5 millones de personas que te pedían que reescribieras el 78. ¿Pero qué locura es esa? Sí. Si el 78 no se escribe. Puede que hubiera 5 millones de personas, y más potenciales que había, que te dijeran yo necesito soluciones a mis problemas y necesito soluciones en la lengua de hoy, y en los términos y en los derechos y en las condiciones de hoy, no de las del 78. No quiero jubilar ni reescribir el 78. Quiero una vida más decente hoy. Y para eso no me cuentes cuentos de quién era Adolfo Suárez, digamos, por resumirlo. Pero no te estaban pidiendo que reescribieras lo que pasó hace 40 años, y eso los pueblos nunca te lo piden, en realidad. Los pueblos nunca te piden que reescribas lo que ha pasado, básicamente porque esos 40 años forman parte de su propia experiencia y constitución como pueblo. No te piden eso, porque sería tanto como pedirse autoborrarse. Ni siquiera te piden que juzgues lo que ellos han votado o opinaron hace tiempo. No, lo que te dicen es, oye, para las condiciones de hoy necesito respuestas de hoy. Y creerse que en realidad la gente te estaba pidiendo que hicieras tabula rasa, o que la gente te estaba pidiendo que libraras hoy las batallas perdidas en el pasado, eso es un error garrafal. Sí. Eso es un error. Bueno, pues hay que aprender de los errores y volver a empezar. Pero volver a empezar no desde una tabula rasa, sino precisamente a partir de lo que ya hemos vivido. Claro. Tenemos el ejemplo de Chile. Yo creo que en este momento tienen una gran oportunidad por delante. Pero además no lo han hecho en cualquier lugar, lo han hecho en el país de la transición tutelada por el pinochetismo, del país de la experimentación de los Chicago Boys, lo han hecho en el país que todas las derechas ponían como ejemplo de cómo sí se tenían que hacer bien las cosas en Chile, donde nunca iba a cambiar nada. Y lo que empieza siendo una revuelta de estudiantes por el precio del billete de transporte público. Bueno, para mí Chile fue de alguna forma mi iniciación política, porque claro, yo en el 73 yo creo que fue cuando no sé, yo debía tener, claro, 15 años. Claro. Sí, pero fue la primera vez que pensé políticamente, y lo malo es que lo que pensé no fue nada bueno, y nunca he dejado de pensarlo, y es que realmente la democracia constitucional tiene ciertos límites en los dueños del poder económico. Y en el mismo momento que el Parlamento
siempre que ha intentado tocar los intereses económicos de los poderosos han dado un golpe de Estado y han acabado con el Parlamento. Claro, luego empecé a investigar y en el siglo XX esto ha ocurrido tantas veces. Hice una especie de colección de golpes de Estado en el siglo XX, de cerca de 40 o 50 me salían. Siempre que el Parlamento ha intentado tocar cuestiones económicas, bueno, en España mismo una victoria parlamentaria de izquierdas fue seguida de un golpe de Estado y 40 años de dictadura. Pero claro, es la misma historia que se ha repetido a lo largo de todo el siglo XX. Es algo así como, entonces la cosa no tiene solución. ¿Cuáles son los límites de la democracia parlamentaria? Y claro, por eso uno se vuelve marxista. Pero no porque quiera defender algo así como la utopía comunista en la que todos seremos solidarios y compartiremos el cepillo de dientes, o la utopía comunista en la que todo será estatal y será burocratizado por un líder bueno. No, o sea, si todo lo contrario. Si lo malo que tiene el capitalismo es que pone límites a la democracia parlamentaria, que es lo que hay que defender. Entonces, ¿por qué no aparecemos directamente como defensores de la democracia parlamentaria, los verdaderos defensores de la democracia parlamentaria contra el capitalismo? Era tan difícil eso, claro. Era tan difícil. Si asumiendo que una muy buena parte, bueno, tú lo has dicho, cuando una muy buena parte de los poderes, y no hablo en este caso de los poderes privados, de los poderes del Estado, están en manos de cuerpos y de sectores que la izquierda tradicionalmente ha despreciado. Y que son cuerpos a los que no se llega por voto, se llega por oposición. Exactamente. Y ahí hay toda una pelea por dar, que no es una pelea, alguna gente se escandalizará, bueno, pues si la lleva dando el Opus Dei desde su fundación en España, ¿no? Que es toda una pelea por dar, por conquistar esos espacios que son absolutamente decisivos, y que a veces que la pelota se incline de un lado o de otro, depende de que el profesional, el mejor profesional que esté ahí, el más capacitado, el más rápido, el que tenga el mejor conocimiento de los códigos, se haya socializado en ambientes más democráticos, más progresistas, o se haya socializado en ambientes más reaccionarios. Y esa es toda una pelea que hemos abandonado y que es como absolutamente decisiva. Bueno, no te digo mucha cosa. Mira, en esta casa todo el mundo sabe que no sé quién sea el letrado de una comisión o el que controla o acompaña una ponencia de una ley, es absolutamente decisivo. Eso significa que los representantes, sí, pero es que, y eso te estoy hablando del Congreso, que es el legislativo, la cantidad de pasos y de espacios intermedios en los estados modernos que dependen de quién esté ahí, harían recomendable Gramsci siempre decía lo de que toda la política en las condiciones modernas era una guerra de posiciones. Podríamos reconfigurarlo y decir que es una guerra de oposiciones, que en realidad hay muchísimos territorios y espacios del Estado, y no solo, y de la sociedad civil, pero muchísimos territorios del Estado donde no es lo mismo que haya alguien con voluntad igualitarista que alguien sin ella. Alguien que te diga vamos a probar, o alguien que te diga eso no se puede hacer, por ejemplo, ¿no? Que es algo que nosotros nunca decimos, que es algo que nosotros nunca teorizamos, nunca escribimos, nunca... Sí, creo recordar que lo decíamos y lo planteábamos un poco en el primer Podemos, antes de Vistalegre. Sí, se planteó. Pero bueno, pasó lo que pasó. De todas formas, bueno, encantado con esta charla. Yo creo que ya hemos hablado bastante por hoy. Pero tenemos mucho que hablar en el futuro. Porque tenemos por delante una gran trayectoria política. Yo podría estar horas, o sea que cuando quieras. Pues encantado, Íñigo, y muchísimas gracias, de verdad. Muchas gracias a ti, Carlos. Lo dejamos así, porque es que si no se acaban las tarjetas y se...